Hola Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a mi canal Cáncer, me da mucho gusto verte por acá, que hayas pasado un ratito Cáncer. Bueno Cáncer, el día de hoy te traigo una lectura de tarot referente a la salud. Vamos a ver tus energías en cuanto a lo físico, lo emocional y lo espiritual. ¿Ok Cáncer? Bueno. Recuerda que estas lecturas son generales, así que toma lo que te resuene y lo que no, pues déjalo fluir. Y bueno, vamos a comenzar Cáncer. Abajo del mazo tenemos el 8 de pentáculos. Veo que hay una situación que se ha complicado referente al dinero, o tal vez aquí hay una situación en la cual tú das, pero al momento de recibir pues no hay. O tal vez hay una situación en la cual los gastos son muchos y los ingresos están siendo pocos, o tal vez tú no te va mal, pero tal vez no te está siendo tan dadivoso con una persona o con una situación. También puede ser, y es esa situación la cual pues de alguna manera está, ¿cómo decir? Haciendo las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque si tú estás siendo bendecido con algo, y si tú ese algo no dejas fluir, y es así como que todo para mí, todo para mí, todo para mí, pues llega el momento en el que el mismo universo va a poner como, pues vaya, va a equilibrar las cosas. Entonces tal vez por eso sientas que no. Y otros de ustedes pues tal vez están lidiando con una situación que tiene que ver con el peso, directamente con el peso. Que haya mucho peso no significa que estén no con los nutrientes necesarios. Entonces, o tal vez tienen mucho trabajo, les está yendo bien, etcétera, etcétera, todo va fluyendo bien, pero están descuidándose, ¿vale? Y eso pues al tiempo pues genera problemas, porque tu cuerpo es el vehículo que te va a llevar hacia realizar tus sueños. Entonces tiene que estar bien cuidado, Cáncer. Y bueno, vamos a ver, Cáncer. En cuanto a la salud física, Cáncer, mira, en cuanto a lo físico, lo que yo veo, ok, tenemos agua, aire, fuego, casi todos los elementos, entonces tan mal no estás. Acá me sale el peso, o sea, no hay un peso, entonces tal vez o estás haciendo muchos sacrificios para bajar ese peso, o tal vez no estás poniendo atención en el peso para nada y hay que trabajar en el peso, ¿ok? Cáncer, mira, para algunos de ustedes aquí hay una tristeza, ustedes son amables o se han portado bien con alguien y ahora están llorando. Yo no sé si porque esa persona le está pasando algo, o aquí hay una situación en la cual dices, bueno, yo trato de hacer las cosas bien y aún así pues aquí está esta situación. Veo que necesitas desahogarte, pero pronto va a pasar esta energía y vas a, a fluir más, a estar más contento, más contenta, y pues vas a estar como con paciencia, ¿no? Pero sí es importante que te desahogues para que saques esa energía, porque Cáncer, es que tú no te sabes portar mal, Cáncer. Tú te portas bonito y de por sí eres muy emocional. Pero bueno, no te preocupes, esto va a pasar y vas a seguir siendo tú, Cáncer. Ok, eso es en cuanto a lo físico. En cuanto a lo mental, emocional, mira, hay esperanza. Entonces yo te veo que las personas te admiran. Entonces para algunos de ustedes aquí hay que tener cuidado, porque puede haber el peligro de que se suba el ego, ¿no? Y con el ego al rato, pues al principio todo bien, pero al rato ya no sabemos cuándo las cosas ya son una mentira, ¿no? Porque nos acostumbramos a que todo está así o que todo está bien. Y cuando ya no está bien,
ya no queremos aceptar que ya no están bien. Para algunos de ustedes las cosas están fluyendo bien, tienen mucho éxito, son personas muy queridas, son personas muy apreciadas por su amabilidad, por su dulzura, por su... Pero aquí hay una confusión. Tal vez esta confusión tiene que ver con lo que tú estás llorando acá, que dices, ok, sí, pero aquí hay algo que te hace dudar. O tal vez no sabes si confiar o si dar, ¿ok? Pero yo lo que sí veo es que eres una persona muy, muy querida, y eres una persona muy querida porque tú te has sabido ganar a las personas o a las situaciones. O tal vez aquí es algo así como que, a ver, yo quiero hacer algo por ti, quiero hacer algo por alguien, pero no sé si es lo correcto o si lo estoy haciendo bien. Bueno, en cuanto a la espiritualidad, mira, veo que necesitas moverte más. Para algunos de ustedes es, haz más ejercicio, porque de alguna manera también ayuda al espíritu, ¿ok? Hacer ejercicio nos mantiene como con el estrés a un nivel más adecuado, nos va a dar más claridad, etc. Entonces, muévete, haz ejercicio, pon acción. Si algo te incomoda, pues no lo tomes, no visites, no vayas, no. ¿Ok? Aprende a decir no. Cierra un ciclo. Si tú ya no quieres una situación, ya no apapaches esa situación. Haz caso a tu intuición. Tu intuición te está gritando algo. Entonces, hazle caso a esa intuición. Bueno, vamos a sacar una tarjeta del oráculo, así que escoge cuál quieres, la 1 o la 2. 1 o 2, Cáncer. Bueno, para los que escogieron la 1, sale Zadkiel con seguridad. Entonces, acá lo que nos está diciendo Zadkiel, que debes tener más fe, y que a veces si nos falta seguridad es porque tal vez o hay miedo a lo desconocido, lo cual es normal, o hace falta quizás más preparación para minimizar esa seguridad, o tal vez aumentar nuestra fe en el universo. O también aquí hay una situación en la cual aquí te están diciendo, a ver, seguridad, vete por lo que es seguro, no te vayas quizás por promesas al aire o por algo que no sea tangible. Ok, vete, o por un método que no sabes si o sea, un método que tal vez no esté probado o algo así. Entonces, primero algo que sea seguro, ¿ok? Para algunos de ustedes. Para otros es Metatron con inteligencia divina. Mira, pide, así como el rey Salomón, que pidió al universo, pidió a Dios inteligencia, sabiduría, y que fue el rey más sabio de toda la historia. Así tú también necesitas mirar con otros ojos, necesitas pedir guía y dirección al universo. Entonces trata de hacer meditación, trata de ponerte en disposición de Dios, que te muestre el camino, que te diga qué es lo mejor para ti. Entonces, pues trata a través de la meditación, o tal vez trata de poner atención a esa intuición que está, para escuchar esa voz interna que te dice, es por aquí, ¿ok? Y bueno, finalmente vamos a sacar una carta del oráculo de los árboles, así que escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. Cáncer, 1, 2 o 3. ¿Listo? Ok, para los que escogieron la 1, les sale sincronicidad. Las almas divinas coinciden en momentos asombrosos de sincronía. Las almas divinas coinciden en momentos asombrosos de sincronía.
O sea que así como que tal vez vas a decir la misma palabra que la otra persona diga, o vas a estar pensando y esa persona también va a estar pensando en ti, o vas a llamar y así como que, ay, justo te iba a llamar. Ok, para los que escogieron la número 2, sale admiración. Es hora de pensar en todo lo que aprecias en tu pareja. Es hora de pensar en todo lo que aprecias en tu pareja. Entonces, para los que escogieron la 2, es como que, a ver, sea lo que sea, haya pasado lo que haya pasado, etcétera, esa persona tiene esas cualidades. O si se te hace difícil, trata de recordar el por qué decidiste estar ahí. ¿Ok? Deja de decirle qué tiene que hacer y empieza como a admirarlo un poco más. ¿Vale? Y para los que escogieron la número 3, unión. La unión de las almas divinas. No sé si se oye la campana de la basura, espero que no. Pero bueno, ¿qué les digo, muñequitos? Es lo que hay. Unión. La unión de las almas divinas homólogas es un acontecimiento milagroso que comienza cuando menos lo esperas. O sea que si estás pasando por momentos difíciles con la pareja o así, o con una amistad o así, mira, tú debes estar tranquilo, debes estar tranquila. Las cosas van a solucionarse o van a llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces tú solo ten paciencia. Hay veces que el universo va sanando cosas que uno rompe o que otra persona rompe. Pero el universo, Dios puede sanar. O sea, dicen, una taza que se rompe ya no queda igual. Es verdad, una taza que si tú intentas pegar ya no va a quedar igual. Pero Dios se la deja igual. Así que tú confía. Confía en el universo, pídele ayuda al universo para poder sanar tus heridas, para poder sanar las heridas que quizás llegaste a hacer con o sin intención y que ahora ya no puedes remendar, ¿ok? O ya no se pueden remendar, pero para Dios nada es imposible. Cáncer, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Cuídate mucho, Cáncer, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.